Hola, buenas, ¿cómo están? Preparamos este video para continuar la cuestión de Uruk. En un video anterior nos concentramos exclusivamente en la evidencia arqueológica del sitio en cuestión. En este caso vamos a ampliar el panorama e incluir otros sitios y otras regiones del cercano Oriente Antiguo donde se verifica la existencia de cultura material Uruk, es decir, exactamente igual a aquella que se había encontrado en el sitio de Uruk, o bien de cultura material con algunos rasgos, algunos elementos bastante parecidos. En general, esta expansión de esta cultura material se la conoce con el nombre de fenómeno Uruk y obviamente cuenta con distintas interpretaciones. Aquí tenemos un mapa donde podemos conocer la expansión de esta cultura material. Atención, cuando uno habla aquí de cultura, está haciendo referencia a todo un repertorio de artefactos, como pueden ser vasijas, pero también a las estructuras, es decir, cómo era el diseño de las plantas, qué materiales se utilizaban para la construcción de los edificios. Cuando uno encuentra en distintos sitios relativamente contemporáneos unos con respecto a otros, estrechas semejanzas en los edificios, en los artefactos, en su cultura material, entonces aparecen este tipo de denominaciones. Y en el caso de la cultura Uruk, aquí digamos es la predominancia de este asentamiento, pues además fue el primero que se excavó y se encontró con esta cultura, el que da el nombre. Fíjense ustedes a la izquierda del mapa que tienen otra cultura que recibe esta expansión de culturas materiales es un fenómeno muy recurrente en distintos periodos de la prehistoria y la historia del cercano Oriente. Aquí simplemente a modo comparativo, para fines del período Uruk, es decir, para fines del cuarto milenio, también se constata la expansión de otra cultura material, en este caso originaria de la región del Cáucaso, que es la cultura Kura-Araxes, que también se expande por distintas partes del cercano Oriente, sobre todo durante la primera mitad del tercer milenio, durante lo que ya es la edad del bronce antiguo, y que se expande por aquellas regiones donde la cultura Uruk no se había expandido previamente. No forma parte tampoco del tema de este video la expansión de esta otra cultura Kura-Araxes. Lo traigo aquí simplemente a modo de ejemplo para ver que el fenómeno Uruk no es el único fenómeno con estas características en la historia del cercano Oriente Antiguo. Focalizando en la cuestión de la cronología, aquí comparto dos tablas. Hay una a la izquierda, que fíjense ustedes tiene una ordenación de mayor a menor en la parte superior, perdón, de mayor antigüedad, ¿no es cierto? Arrancando, recuerdan ustedes las fases calcolítico tardío 1, 2, 3, 4 y 5. Y a la derecha tenemos un cuadro mucho más detallado que corresponde, en este caso, exclusivamente a la región de Siria. En este caso tenemos una ordenación inversa. Las fechas más antiguas se ubican debajo de la tabla. Ahí podemos ver las fechas de todo este periodo Uruk e incluso de sus fases más tempranas, fines de Kubaid. Como vimos en un video anterior, ocupa esto prácticamente todo el cuarto milenio antes de Cristo, pero el fenómeno Uruk, propiamente dicho, se concentra a mediados y la segunda mitad de este cuarto milenio, que coincide con la misma época de la evidencia arqueológica que habíamos visto en un video anterior sobre Uruk. Aquí hay algunos sitios clásicos, paradigmáticos, para debatir y pensar acerca de los motivos, los porqués de esta expansión Uruk en distintas partes del cercano Oriente. Sin embargo, hoy día se conocen otros asentamientos previos, eh, pre-Uruk, así es como se los conoce,
en parte de lo que es el norte de Siria, donde también hay indicios de urbanismo, aunque digamos, no tan grandes ni tan contundentes como después se van a poder encontrar en el sitio de Uruk. Para todos aquellos interesados en conocer estas evidencias tempranas de urbanismo, recomendamos una entrevista que me hicieron para el canal del Instituto de Historia Antigua Oriental de la Universidad de Buenos Aires, eh, donde ustedes pueden encontrar el enlace debajo de este video en la descripción. Concentrándonos ahora en estos sitios que habíamos marcado en la diapositiva anterior, ubicados en el curso de lo que se conoce como Éufrates Medio, en la región de lo que hoy es el estado de Siria, hay distintos sitios. Uno de los más famosos es Habuba Kabira, que es un sitio que fue construido sobre un territorio antes deshabitado y que demuestra una notable planificación en su diseño, como vemos en la imagen que ustedes ven a la izquierda. También aquí hay grandes complejos monumentales, como en el sitio de Uruk. También hay una doble muralla que protege el asentamiento, aunque bueno, en este caso se trata de un asentamiento mucho más pequeño en tamaño si lo comparamos con Uruk. ¿Qué tipo de cultura material se encuentra en este sitio y en otros de la zona? Bueno, la misma cultura material que se encontraba en el sur de la Mesopotamia y también en la región de Elam, en torno a Susa, en lo que hoy es Irán, como veíamos en otra diapositiva anterior. Se ve la semejanza no solamente en las cerámicas, fundamentalmente esos cuencos toscos de borde biselado, distintos dispositivos vinculados a la contabilidad, como pueden ser fichas, sellos y tablillas contables. También hay semejanzas en la eclíptica, que son los grabados de los cilindros sellos, y, como decíamos también, en el diseño de la planta de los edificios. Una de las interpretaciones más famosas sobre este fenómeno es la de Guillermo Algase, quien aplica el modelo del sistema mundo pensado en su momento por el famoso sociólogo Wallerstein para explicar el surgimiento del mundo moderno, del mundo capitalista liderado por Europa occidental. Aquí los conceptos claves son centro y periferia, donde los centros se caracterizan por la producción especializada de bienes manufacturados, mientras que la periferia se caracterizan por la exportación de materias primas que son después trabajadas, elaboradas y transformadas en los centros primarios. Recordemos que en el sur de la Mesopotamia hay una carencia significativa de materias primas importantes, como puede ser la piedra, como puede ser el metal y como puede ser la madera, que se utiliza no solamente para la construcción, sino también como combustible. La cultura material extraordinaria del sur de la Mesopotamia y particularmente la de Uruk da cuenta de que de una u otra forma se obtenían estas materias primas que no existían en la región. La hipótesis aquí entonces de Algase, como de otros investigadores, es que estas sociedades llevaron adelante campañas de colonización de estas otras regiones donde sí existían de forma abundante estas materias primas y las intercambiaban por medio de productos manufacturados, fundamentalmente la producción de telas, de la que se constatan amplias evidencias durante fines del Calcolítico y durante toda la historia, por lo menos de la Edad del Bronce, en el sur de la Mesopotamia. Es decir, entregaban telas y otros bienes manufacturados a cambio de materias primas. La anterior no es la única interpretación posible. A decir verdad, son muy pocos los sitios que tienen sola y exclusivamente evidencia material Uruk. En la gran mayoría de los casos hay una combinación de presencia de cultura material local, nativa, en combinación con cultura material Uruk. Para tratar de explicar esta coexistencia, se propusieron otros modelos, como el caso de la diáspora de comercio, donde la idea central aquí es el asentamiento
de un grupo de mercaderes, de un grupo especializado dedicado justamente al intercambio, que podía coexistir de distinta forma con la comunidad local. Podía tener una posición marginal, eh, o al contrario, podía llegar a tener una posición dominante en esta comunidad donde se asentaba. Es el caso aparentemente del sitio de Hasinevi Tepe, donde excavó este arqueólogo que figura aquí, Stein. También se ubica este sitio en el curso medio del río Éufrates, pero ya del lado turco. Se excavaron distintas áreas en este sitio arqueológico y tan solo en una de ellas, en el área A, se pudo encontrar cultura material uruk. En el resto de las áreas había cultura material local. Sin embargo, el área A se ubica en la parte más alta del montículo, con lo cual aquí el autor presupone que este grupo de mercaderes pudo haber desempeñado un rol dominante en este asentamiento y quizás también en sus inmediaciones. Desde este punto de vista tendríamos algo parecido, entonces, a lo que proponía Algase a partir de la idea del sistema mundo. Pero, como decía con anterioridad, existen un montón de variables. Hay otros asentamientos donde en realidad la cultura material aparece alejada de las partes centrales y altas de los montículos, ocupando en ocasiones una posición claramente marginal. Lo positivo del modelo de la diáspora de comercio es que justamente permite esta mayor variabilidad, flexibilidad y presupone distintas situaciones para explicar esta coexistencia entre distintas culturas materiales. Bueno, además de lo anterior, se han propuesto otros escenarios, otras posibilidades, no necesariamente excluyentes, sino que podrían haberse llegado a combinar. Se habla mucho de aculturación, ¿no? Cómo en regiones con cultura local poco a poco comienza a aparecer esta otra cultura procedente del sur de la Mesopotamia, y esto da lugar a un fenómeno de aculturación. En algunos casos se habla de una emulación, es decir, eh, donde las poblaciones locales nativas, por propia voluntad, adoptaban normas y costumbres y junto a ello cultura material de otras sociedades. Muchos presuponen que no solamente se trataba de la expansión de una cultura material, sino también de una forma de organización social vinculada al urbanismo, vinculada a la tributación, a la redistribución, a lo estatal, como muchos presuponen ya existía para Uruk a fines del período calcolítico. Con lo cual, de esta manera, no solamente se expande una determinada cultura, sino que también se expande una determinada forma de organización social a otras partes del cercano oriente. Otros incluso han hablado que pudieron haber sido refugiados políticos, es decir, población que venía del sur de la Mesopotamia, pero que escapaban por problemas políticos y que se asentaban en nuevos lugares, en algunos lugares ya ocupados, como el caso de Hasinevi Tepe, o en lugares inhabitados, donde podían construir una comunidad de cero, como en el caso de Habuba Kabira, tal como veíamos en diapositivas anteriores. Pero este periodo Uruk llega a su fin, este fenómeno también llega a su fin, tras lo cual desaparece esta cultura material. Este fenómeno también, digamos, despierta muchas interrogantes. Algunos hablan que este colapso se debe a problemas que ocurrieron en el centro, es decir, en el sur de la Mesopotamia, quizás en el mismo sitio de Uruk, u otros piensan que no, que el colapso se debió a problemas que sucedieron en la periferia, donde por ahí las poblaciones nativas locales se rebelaron o por ahí hubo una inmigración, una invasión de pueblos extraños que venían de otro lugar. Muchos piensan que quizás la explicación más pertinente sea pensar en una combinación de distintos factores. Algunos, volviendo al tema de la periferia, sostienen que ese sistema que surgió
en el sur de la Mesopotamia no se ajustó del todo bien al territorio de la periferia, donde se contaban con otras condiciones naturales de base y también con otras condiciones sociales y culturales, con lo cual se trató de un fenómeno temporal que, digamos, dio lo mejor de sí durante el periodo de 1, 2, 3, quizás 4 siglos, pero que después terminó colapsando debido a su propio peso. No forma parte de nuestra materia debatir sobre las distintas teorías que tratan de explicar el origen del fenómeno Uruk y su colapso. Pero sí es importante traerlo a colación para que ustedes entiendan que el fenómeno del surgimiento de la ciudad, el fenómeno del surgimiento del Estado, no fue algo exclusivo del sur de la Mesopotamia, no fue algo exclusivo del sitio de Uruk, sino que se trata de un fenómeno que involucró a distintas partes del cercano oriente. Claro, nos focalizamos en Uruk porque tenemos un montón de evidencia y el grueso de los estudios se focaliza en este sitio. Pero siempre es importante tener presente que los cambios involucraban, repetimos, distintas partes del cercano oriente. Como siempre, aquellas personas que quieran profundizar en el problema del fenómeno Uruk, aquí dejamos una bibliografía mínima que nos sirvió de referencia a nosotros para poder diseñar las diapositivas que compartimos con ustedes. Nos vemos en otro video.